Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Celebramos la diversidad, la memoria viva y la fuerza de los pueblos originarios. Proyecto Garbancera. Cada 9 de agosto en el mundo se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Una fecha que nos invita no solo a reconocer la riqueza cultural, lingüística y espiritual de los pueblos originarios, sino también es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan frente a la discriminación, la pérdida de territorios y lenguas y la constante lucha por el reconocimiento de sus derechos. En México, país pluricultural y multilingüe, esta fecha adquiere un profundo significado. Muchas lenguas indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer y frente a este panorama, diversas iniciativas artísticas, comunitarias y culturales han surgido como formas de resistencia y también de reivindicación. Hoy nos acompaña en Radio Educación Jorge Rodríguez, también conocido como Agni Roches, artista sonoro, activista cultural y coordinador del proyecto Garbancera, una plataforma de creación e intervención sonora que vincula lenguas originarias, oralidad, memoria colectiva y experimentación. Con Agni Roches conversaremos sobre el sentido de este 9 de agosto, este día, la situación actual que atraviesan las lenguas en México, las lenguas indígenas, y también cómo el arte, especialmente la música de cámara, puede convertirse en herramienta de dignificación y resistencia, en este caso a través del proyecto Garbancera. Jorge, bienvenido a Radio Educación, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué reflexiones te genera esta fecha en cuanto al reconocimiento y respeto que debemos a los pueblos originarios del territorio que es nuestro país? Pues en principio, el hecho de qué tan rica es nuestra cultura, ¿no? Si bien es un país diverso que se ha conformado a lo largo de la historia por diferentes grupos culturales, diferentes etnias, lo cierto es que tan solo Ciudad de México es un punto en el que tanta cultura converge, es demasiado rica, pero a nivel nacional también lo es, y parte de esa riqueza involucra nuestras lenguas. Nuestras lenguas, no solo el español, no solo el náhuatl, sino las lenguas que representan a cada uno de estos pueblos. Que, bueno, según los datos del INALI, los datos más recientes, en la actualidad hay 68 lenguas activas y con más de 364 variantes. Lenguas que muchas se están perdiendo. Un caso muy particular es el de el maestro Diosgoro Prisciliano Esteban, de Veracruz. El maestro habla oluteco y es el último hablante de la lengua. Es decir, hay otros datos que refieren a que hay 50, 60 personas que lo entienden, pero no es una lengua que se maneje en la cotidianidad. Entonces, el maestro está en sus 70s. Si no hacemos algo por rescatar esta lengua, la oralidad, los significados, por supuesto la riqueza que representa. Totalmente, y justo el pensar en cuanto a estas fechas está genial que tengamos una cultura tan variada, pero ¿qué estamos haciendo para preservarla? Claro. ¿Qué factores amenazan la vitalidad, la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas? Uy, buenísima pregunta. Pues da para un seminario, ¿no? Sí. Ha sido algo muy gradual. Muchas veces se le considera a la conquista como el momento en que las lenguas comenzaron a ser reprimidas, bueno, los pueblos propiamente y por ende sus lenguas, pero lo cierto es que comenzó desde antes. Que a ver, si bien dentro de todas las lenguas que existen, el náhuatl es una de las lenguas que también están en riesgo. Es una lengua de las más habladas. Pero hablamos de una lengua que perteneció al Imperio Mexica. O sea, nos vamos a 1428, 1521.
aprox, donde justo tenemos la creación de la Triple Alianza México, Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan. ¿Y qué pasó? Que este grupo fuerte comenzó a dominar sobre otros pueblos y ahí es donde comenzó el no hablar ciertas lenguas. ¿Qué lenguas en ese momento se vieron oprimidas? Por ejemplo, mencionar algunas. Tenemos el otomí, el mixteco, totonaca, mazateco, zapoteco, maya, entre otras, ¿no? Pero fue ahí, no fueron los españoles. Fue la prehispanidad, donde ya veíamos esta represión de las lenguas. Ahora, tampoco es como que los mexicas llegaran y dijeran, ya no se pueden hablar estas lenguas. Porque, bueno, hay una clase dominante, en este caso, bueno. Un grupo de población Exacto. que ha crecido con los años, ¿no? Y hay que aprender esas lenguas. Sí. Y fue lo que pasó con estas comunidades. Ya después viene la conquista, 1521 en adelante, que pasa algo muy curioso. Una paradoja lingüística, por así decirlo. Tenemos a los frailes que aprendieron las lenguas para comenzar el proceso de cristianizar a las comunidades, pero con el tiempo eso comenzó a cambiar. O sea, tenemos hasta 1700 donde la Real Cédula de Carlos III prohíbe que se hablen lenguas indígenas. Entonces, ahí empieza a cambiar la cosa. Y uno diría, bueno, puede que las comunidades se mantengan fieles a sus lenguas, y ciertamente lo han hecho, pero se han enfrentado con muchas problemáticas que han acompañado a gobiernos como el de Benito Juárez, que opta por un símbolo de modelo de lenguaje monolingüe y establece el español como la lengua oficial. Entonces, ahí empezamos ya a tener problemas. Y en México ya tenemos aquí siglo XIX, cuando dicen el español es la lengua, y comenzamos con un proceso que termina afectando a las comunidades posrevolucionarias de los años 20, 40. Afortunadamente tenemos varios activistas que se rehúsan a renunciar a las lenguas originarias y las mantienen vivas. Digo, el propio proyecto Garbancera es un ejemplo de eso. ¿Qué papel juega, ahora que mencionas el proyecto Garbancera como parte de este empuje, de esta reivindicación de las lenguas originarias, qué papel juega el arte, tú como impulsor del proyecto, también como cantante, en esta conmemoración que nos reúne hoy, el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Porque, pues como lo mencionaste, conocimos y hay grabaciones de villancicos en náhuatl, música virreinal, que sirvió para la evangelización. Sin embargo, el repertorio de concierto en México es, digamos, una cuenta pendiente. Hay mucha música también cantada en lenguas indígenas, en el ámbito tradicional, en los sones, claro. etcétera. Pero en este sentido, ¿qué papel juega el arte, la cultura musical en una conmemoración como esta? El papel que juega el arte es sumamente importante, porque particularmente en la música hablamos de melodías. Varios son los casos de los niños que nuestros papás, mamás nos cantaban un arrullo, y ahí tenemos la melodía. Las casas mexicanas son casas de música, son casas de baile. Cualquier fiesta, 15 años, bodas, etcétera, baile. Y la música es un factor muy importante. ¿Y qué sucede? Que en estas celebraciones prácticamente toda la música que suena es español, ¿no? Y la música pues juega aquí un rol muy importante. ¿Qué pasaría si comenzáramos a escuchar en nuestras fiestas cumbias en maya? En maya, sí. en tenec, en endé, en lenguas originarias. Huichol. Justo. Claro. Sí. Sí, sería otra cosa. Ya no sería el fenómeno de voy al mercado y escucho por ahí mixteca, zapoteco. Ya sería algo más natural, más orgánico. Sí. De repente escuchamos a alguien hablar inglés y no nos sobresalta. Tampoco francés, portugués. Pero de repente una lengua originaria, hasta nos preguntamos, ¿qué es eso? Sí. ¿No? Y la música ahí juega un papel importantísimo. Claro. El retomar la canción, sí, con algunas veces con melodías de los pueblos originarios y a veces con la lengua. Pero melodías que podamos tararear, que podamos cantar,
que justo no sea necesario, si bien ahorita el proyecto lo llamamos cantantes con formación clásica, la intención es crear melodías que sean replicables, que la gente las pueda tararear. Digo, nos acaba de pasar, grabamos hace unos instantes algunas piezas y fue un gusto enorme escuchar a los policías, escuchar gente que está en recepción tarareando las melodías. ¿Qué dice el texto? ¿Quién sabe? ¿No? Pero ya estamos arrancando por algo, una melodía. Ahora, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué significa? Sí. Es parte del proceso. Claro, es ya ponerlo en los oídos del público. Tal cual. ¿No? ¿Qué opina usted? Cuéntenos, háblenos sobre cómo ha recibido este programa. Ya hemos escuchado música, continuaremos oyendo la música de Proyecto Garbancera, que involucra, bueno, quiero comentarle nuestro WhatsApp de comunicación a cabina para que lo utilice, nos haga llegar sus comentarios, 55 12 33 29 15, mensajes escritos y de voz. Con este cúmulo de ideas, de deseos, de perspectivas, nació el proyecto Garbancera, Jorge. Totalmente. El proyecto Garbancera, digo, para empezar por el nombre, justo es algo que llama la atención, pero ¿por qué lo elegimos? Tomamos nosotros como referente a la calavera garbancera de José Guadalupe Posadas. Sí, sí. Bueno, hablamos de un momento en el que había una crítica a la clase alta mexicana. Sí. Donde justo se procuraba esta opulencia, este aire europeo. Y la apariencia que se busca. Totalmente. Aparentar ser de gran mundo, digamos, ¿no? Tal cual. Y era la crítica con la calavera garbancera. De hecho, la vez que se publicó por primera ocasión, fue esa la crítica. Y la imagen de la calavera garbancera iba acompañada de un pequeño texto que dice: las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras, ¿no? Decía Guadalupe. Y esta cuestión del garbancero, fíjate que hay muchas fuentes, pero hay quienes dicen que garbancero se le dice a las personas que dejaban de vender maíz y comenzaron a vender garbanzo, era algo que consumía con mayor cotidianidad la clase alta, ¿no? Que bueno, traducido a la actualidad sería que se nos olvidan los frijoles, se nos olvida el español, se nos olvida el inglés, y ahí están los frijolitos, ¿no? Sí. Y garbancera lo tomamos como una manera de celebrar la diversidad. ¿En qué sentido? Sí, los artistas muchas veces tenemos formación eurocentrista, música de conservatorio, etcétera. Es decir, ahí está lo europeo, las plumas, lo ostentoso, pero no por eso vamos a dejar de lado nuestras raíces. ¿Y cuáles son nuestras raíces? En mi caso particular tengo ascendencia purépecha, pero yo no hablo purépecha, mis papás tampoco. Se perdió con mis bisabuelos. Y es algo que quiero retomar. Sí, soy un cantante de ópera, tengo una formación en la Escuela Nacional de Música, bueno, ahora Facultad de Música, y quiero hacer música en lenguas originarias, que son mis raíces. Caso muy particular sucede con una de las piezas de Paulina Astorga Montión, compositora, que ella es de Sinaloa. Y la pieza que ella compuso tiene texto en lengua mayo, por la maestra Emilia Buitimea. Y me dijo, yo quiero componer en mayo, porque tengo ascendencia en mayo. No hablo la lengua, pero siento que es una manera de conectar con mis raíces, con mi historia. Y próximamente tendremos más piezas en otras lenguas, pero es lo que queremos, que la gente reconecte. Sí. Además de Paulina Montión que mencionas, ¿quiénes más participan? Ya hemos conversado y nos hemos acercado al trabajo de Verónica Villegas, de Alan Alberto, Jaime Hipólito. Son jóvenes músicos con mucho impulso, con muchas ideas. ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Cuéntanos, además desde tu perspectiva, tú como impulsor del mismo. Bueno, este proyecto lo conforman varios rostros, por así decirlo. Por un lado tenemos al equipo de gestión cultural,
donde me encuentro yo, donde se encuentra la licenciada Angélica, periodista que también formó durante mucho tiempo parte de Radioeducación. Tenemos también el lado de composición, donde de momento colaboramos con el maestro Alex Viramontes, Roberto Sares, que, mira, muy curioso, él vive en Australia y desde allá está componiendo para este proyecto. Y la maestra Paulina Astorga Montión, que radica en Sinaloa, y lo mismo. Tenemos también el equipo de intérpretes, que ahorita lo conformamos principalmente 3 personas: la soprano Citlali Gómez, Arlene Ramos, pianista, yo como cantante, y también tenemos la parte medular del proyecto, que son las maestras poetisas que escriben en sus lenguas originarias. De momento contamos con la colaboración de la maestra Cecil Chan, de la comunidad maya en Yucatán. Tenemos también el apoyo de la maestra Rosario Patricio, de la comunidad Mije, Oaxaca, y de la maestra Emira Buitimea, de la comunidad Mayo, también del norte del país. Y en la actualidad estamos en constante diálogo con el INALI para poder abarcar más lenguas. Y este proyecto es lo que pretende, que sean las maestras poetisas el eje, que sea su obra la que dé para más, para canciones, para piezas, melodías, conciertos. Queremos hacer una antología, pero una antología diferente. ¿En qué sentido? Estamos también trabajando para que se transcriba con una traducción fonológica, de modo que cualquier cantante, cualquier persona que tenga conocimientos de fonética y dicción pueda continuar reproduciendo la música. Porque, como bien mencionabas al inicio, tenemos villancicos en lenguas originarias, pero estaría muy padre que pudiéramos nosotros tener el referente de cómo se tiene que pronunciar correctamente y no tener que estar buscando asesorías, sino ya teniendo la formación, que un chico ruso o una chica polaca que sepan de fonética tomen una partitura en lengua mayo, en Tenec, en D, y puedan reproducir la música y que se siga haciendo, porque la lengua, al igual que la música, solamente existe cuando se está viviendo, cuando se reproduce. Platícanos, por favor, Jorge, sobre las piezas musicales que se grabaron en Radioeducación y que están integradas en este programa especial. Claro, con mucho gusto. En esta ocasión contamos con 2 piezas sueltas y un ciclo. Un ciclo es un grupo de piezas con un hilo conductual, ¿no? En este caso, el ciclo es con textos de José María Bonilla, diplomático guatemalteco, que escribía en náhuatl moderno, y música de Salvador Moreno. Este ciclo en particular es muy especial porque, si bien hablamos de la corriente neoindigenista, podemos encontrar en la música muchos elementos que describe el texto. Ya en nuestras redes podrán apreciar un poco más sobre las traducciones y los sentidos, pero me gustaría que cuando escuchen el ciclo presten particular atención al último a la última de las canciones. Son 4. La última se llama Tuhuaytlatzin Cuauhtémoc, que podemos encontrar en la música una especie de marcha medio pesada. Pam, 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 pam. Algo muy curioso es que esta pieza habla de la muerte de Cuauhtémoc. Es una peregrinación donde van a rendirle honores, pero también le reclaman por haber abandonado a su pueblo. Y todas esas emociones de dolor, sufrimiento, reclamo, abandono, las podemos encontrar en la música. Y así como podemos encontrar estos elementos en esta 4ª pieza, en las otras 3 podemos encontrar el amor de madre, el amor a la divinidad, todo un collage de emociones. Y bueno, los textos los pueden encontrar en nuestras redes, las traducciones. Las otras 2 piezas que se grabaron, la primera es Inhiapsineo Carabuana,
que es un poema de la maestra Emilia Boitimea, que significa "cómo duele no poder llorar". Y ya escucharán en la música el dolor que... Mira, eso es algo súper lindo de la música, que a veces no sabemos qué significa, pero el equipo de compositores con el que estamos trabajando manejan la música de una manera tal... Que te cautiva, ¿no? Te totalmente. Y podemos ser parte de la emoción. Nuevamente, todos los textos los pueden encontrar en nuestras redes. Y la última pieza tiene por título Of Hope, que es un poema de la maestra Cecil Chan, que de repente nos comenta en alguna ocasión qué complicado es el maya. Tiene sonidos que no usamos en lo cotidiano, tiene ayunajes glottales, pero es una lengua tan bella, tan linda, y tanto la maestra Cecil como el maestro Viramontes, como Citlali Gómez, logran poner en música el sentir de la maestra Chan. Entonces, bueno, les invito a que las escuchen, que nos den su opinión sobre las piezas. Igual puede que no sepamos qué significan, pero que nos compartan justamente eso. Yo pienso, yo me imagino esto, lo otro. Para nosotros intérpretes es muy importante saber esta parte, esta parte de la escucha. Y saber lo que les estamos compartiendo es esencial. Triste sería que no pudiéramos dar a entender, no pudiéramos transmitir las emociones. Pero la música es música viva, que nos compartan sus experiencias con la música, y con mucho gusto en redes pueden encontrar toda la información sobre los poemas y las obras de las maestras poetisas. Canticetok nojolocin, kejetine chikaguak, shineki kaki notlasocin, shiwikinikan nonaguak. Newani mitzont lazotla, kemeno etiotonanzin, tewatino shochit, tewatino jollo, tewatino ilwikak, tewatino nanzin. Canticetok nojolocin, kejetine chikaguak, shineki kaki notlasocin, shiwikinikan nonaguak. Quactlalish pantlanasi, in mestlimo mikilia, sitlalime, ishmimiki, nilwikak mosho taltia. Quactlalish pantlanasi, in mestlimo mikilia, sitlalime, ishmimiki, nilwikak mosho taltia. Ompahue kaitzin tantepet, popokatok no shakalzin, ompajetok not lasocin, no jolotzin, no si Watson. To white latin itak mishkoatl,
quanto vuoi nanzi e l'ancoet Reci magat letit la cosche la gol che let quanto pellic White lazi ni tecni l-wikak Kici wahekat l-toto ni kijajt Wantu wenanzi ni kajint l-altipak Tece makat la gol Nat huani stat To white lazi wantu wenanzi Ni pampati molini ajetto che ne pa Ako in il wikak Wa non pate cit stoke To white lazi nistak mishkoatl Wanto wenanzi elan koetl Tacie magat letit la koske La gol che let quanto pellic Tlatani, tlacate cutli quautemok, ni canti vuitsemo pilquan, ti quali calsempo al socic. Ueca uitsen mase qualme, miak tonal nenemiche, tlaca qualicant lascali, si oame qui me men coneme, Mostla et cinotli, e quac tlalishpat tlanesi, tlaseseia e can miskiawit. Jolik witten mase qualme, Ascan mitzont la pallo, Tlacate cutli quautemok, Monawak montawak etza, Mo pilquan chocatoke. Timo Mikili uit latani, Ignota cadltite Chicagoak, Nikan monawak ti chocatoke. Tlacate cutli, quautemok. Escuchamos el ciclo Cuatro canciones en náhuatl, integrado por las piezas: primera, Nonantzin, Madre Mía; la segunda, Icuac Tlanesi, Cuando Amanece; la tercera, To Ijilcuicac Tlatzin, Nuestro Padre Celestial; y finalmente, To Wei Tlatzin Cuauhtémoc, Nuestro Gran Padre Cuauhtémoc. La música inundó el estudio A, Vicente Morales de Radio Educación, con la voz de Jorge Rodríguez, conocido también como Agni Roches, acompañado al piano por la maestra Verónica Villegas.
Los textos de este ciclo son de José María Bonilla y es una composición de Salvador Moreno. Cantar en una lengua originaria representa un desafío particular para las y los intérpretes del canto lírico, ya que requiere un acompañamiento técnico y lingüístico muy preciso y especializado. El proyecto Garbancera cuenta con la participación de la maestra Verónica Villegas, quien es pianista y docente de fonética y dicción en la Facultad de Música de nuestra Universidad Nacional, con quien conversamos también sobre la metodología para abordar este tipo de repertorio. Verán qué interesante trabajo. Maestra Villegas, Verónica, bienvenida a este programa especial. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por atenderla en este día tan importante para nosotros. Cuéntanos desde tu punto de vista y campo de trabajo como pianista especialista en fonética y dicción, ¿cómo inició tu interés por integrar las lenguas originarias de nuestro país al canto lírico? Bueno, en realidad mi interés así más fuerte ha sido en los últimos meses. Gracias a la invitación de Jorge Rodríguez y del proyecto Garbancera, fue que me fui metiendo un poco más. Pero ya antes había yo conocido las piezas de Salvador Moreno que interpretamos, y hay otras piezas como de corte académico, escritas sobre todo en náhuatl, no tanto en otras lenguas, pero muchos compositores han tomado textos de Netzahualcóyotl sobre todo, o textos nuevos, como es el caso de estas piezas, y siempre me interesó pues porque es un idioma de nuestra tierra, y como aún habiendo música con lenguaje, digamos, europeo, empata muy bien y se puede transmitir muy bien su mensaje. Uh-huh. Y hablando de los retos fonéticos que enfrentan los cantantes formados, como lo mencionas, pues cantando en italiano, en francés, en ruso, también en español, por supuesto, al abordar una lengua originaria, el maya, el náhuatl, el yaqui, ¿qué retos se enfrentan en este sentido? Pues yo creo que el reto más grande es justamente la falta de preparación que tenemos, porque justamente esos idiomas son los que abordamos en los programas de la facultad, y muy poco, demasiado poco se tocan lenguas indígenas que no sean el náhuatl. El náhuatl es un poco más noble, digamos, para nuestros cantantes líricos con esa formación, porque todos sus sonidos, o casi todos sus sonidos, se encuentran en el español. Y entonces, sabiendo cantar y pronunciar en español, se puede trasladar a, salvo fonemas como la TL, por ejemplo, que a veces no nos sale muy, muy naturalmente, pero se pueden adaptar. Pero luego vienen otro tipo de lenguas con otros sonidos que tienen, por ejemplo, sonidos no pulmónicos, quiere decir que se producen no con aire que viene de los pulmones, como en todas las lenguas indoeuropeas, sino que tienen otros sonidos como clics o taps o ruidos. Nosotros los interpretamos como ruidos, pero son fonemas que se producen sin el aire de los pulmones. Y para los cantantes líricos, la forma de producir su sonido es justamente con ese aire que viene de los pulmones. Entonces, a veces tienen que estar produciendo una vocal que es pulmónica, e integrar un sonido en el que el aire, en vez de salir, entra. Entonces, eso produce como un choque, y ahí hay que tener cuidado y mucha práctica para poder integrar ambos sonidos. Esa es una de las dificultades más grandes. Claro, hay fonemas que se aspiran, digamos. Exacto, sí. Bueno, en lingüística un fonema aspirado también sale. Es como que sale con mucho aire, como la T del inglés, que don't, ese sonido es aspirado. Pero hay otros que se inhalan, como entonces, que son pertenecientes. Por ejemplo, nos tocó en este proyecto, estamos viendo unos textos en una variante del maya, y ese tiene esa particularidad. Sí, ahora que hablas del repertorio que integraron en este proyecto actualmente y que estamos escuchando y continuaremos conociendo en este programa especial, ¿cuál es este repertorio? ¿Quiénes escriben estas piezas? ¿Son compositores, compositoras vivos? ¿Hay forma de obtener su opinión, su perspectiva, enriquecer la interpretación? En su mayoría sí son compositores muy jóvenes, también egresados de la Facultad de Música. Tengo presentes los nombres de Paulina Monteón y de Roberto Sares.
perdón, el resto de los compositores, discúlpenme, pero no tengo presentes sus nombres. Ajá. Pero sí, parte del proyecto es comisionar obras a compositores jóvenes para que se interesen en estas lenguas y puedan seguir escribiendo música en estas lenguas. Hablábamos mencionaste a Salvador Moreno como uno de los compositores conocidos con canciones de concierto en lengua. Hay pues una gran cantidad de música en lenguas originarias de corte popular y tradicional, sí. Pero en el ámbito de la música de concierto, la música de cámara, ¿de qué manera el utilizar estas lenguas aborda para la visibilización o la preservación de este bagaje cultural, estas formas de apreciar el mundo? Bueno, yo creo que nos ayuda a integrar las personas que estudiamos música clásica. Uh-huh. Casi siempre, pues nuestra educación está basada en cánones europeos. Entonces, yo creo que esta es una manera como de integrar nuestras dos partes. Uh-huh. Una parte mexicana que tenemos un poco en el olvido y juntarla con lo que estamos formados para hacer. Uh-huh. Eso a mí me ha abierto mucho los ojos y la perspectiva. Y yo creo que también sirve para que no se vea a las lenguas indígenas o a las lenguas originarias como de segunda. Uh-huh. Quiere decir que pueden formar parte del ámbito académico y del ámbito artístico como cualquier otra lengua que podamos abordar. Entonces, solo igual no nacimos sabiendo a lo mejor sueco y uh-huh. puede ser que sea muy interesante la música en esos idiomas y por qué no también en purépecha o tzotzil o claro. Perdón, purépecha no es el nombre correcto, y en mayo o en otras lenguas que ni conocemos. Claro. Bueno, para concluir, en torno al proyecto Garbancera, ¿cómo te has sentido en esta propuesta que integra la música, la lengua de nuestros pueblos originarios, el talento de jóvenes, compositores, compositoras y pues tu propia formación como docente? Pues yo muy bien y muy orgullosa porque muchos de los integrantes y de los impulsores de este programa fueron mis alumnos. Y entonces muy satisfactorio. Es muy satisfactorio verlos crecer, verlos desarrollarse y que ahora sean los alumnos los que inviten a la profesora a trabajar con ellos. Eso me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. Y pues bueno, también que ellos se van abriendo espacios, que no se conforman, que no se cruzan de brazos y dicen es que no tenemos oportunidades, ellos se las crean y entonces eso me da mucho gusto y pues todo lo que yo pueda hacer por ellos van a contar conmigo. Excelente, muchas gracias. Nos alegra mucho poder conversar y compartir tu experiencia con nosotros y con el público que está cerca de este programa especial en torno al 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Conversamos con Verónica Villegas, pianista, docente de fonética y dicción en la Facultad de Música de la UNAM y también especialista en metodología para el abordaje y coaching de lengua originaria para cantantes líricos. Verónica Villegas, muchas gracias, maestra. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, continuamos con la música. Enseguida escucharemos la pieza Inhiapsi Ineau Ka Arabuana, ¿Cómo duele no poder llorar? Es un texto de la escritora en lengua mayo Emilia Boitimea y la composición es de Paulina Monteón. Desde el Estudio A de Radio Educación, Jorge Rodríguez, conocido como Agni Roches, en esta ocasión canta acompañado por la guitarra de Alan Alberto Jaime Hipólito.
ciae in pusi pom Chiario te venasi, qui agua chiario te venasi. In tiam sineu caravana. Así disfrutamos de Inhiapsi Ineauca Arabuana, o Cómo duele no poder llorar, en la voz de Jorge Rodríguez, acompañado por Alan Alberto Jaime Hipólito en la guitarra. Con él conversamos sobre su experiencia en el proyecto Garbancera y también sobre las implicaciones del montaje en guitarra de un repertorio enfocado a la visibilidad de las lenguas originarias. También participante del proyecto Garbancera, con el énfasis e interés de acrecentar el repertorio enfocado a la visibilidad de lenguas originarias en cuanto a la canción de concierto, en cuanto a la música de cámara. Alan Alberto, bienvenido a Radio Educación, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues contentos de compartir esta experiencia y proyecto. Para ti, ¿qué representa el trabajar un repertorio asociado a las lenguas de los pueblos originarios de México? Pues está muy bien, sobre todo porque se están utilizando elementos de formación académica. Sí. La mayoría de las personas con las que estamos trabajando pues estudiamos en la Facultad de Música. Entonces suele aprenderse un poquito de teoría musical y armonía, digamos que europea y demás. Uh-huh. Entonces tiende a pelear como un poquitito el repertorio europeo con el mexicano. Uh-huh. Pero pues es buscar, ¿no?, una digamos que una confrontación entre la música de allá y de acá, sino no negar que nosotros nos formamos con esas bases y sí, ya estamos utilizando lenguas justamente. ¿Cómo abordas como un guitarrista clásico la interpretación desde lo musical, lo emocional, cuando la lengua no te es familiar? En este caso, el Mayo o Lloreme con la pieza de Paulina Monteón. Ajá. Yo la verdad como guitarrista me fijo más en la melodía y sí, digamos que qué es lo que está relacionado con los acordes de la guitarra. Hace un momento que nos estaban grabando, uno de los chicos comentó que Jorge está cantando la novena. Es decir, es una nota que está justamente en el acorde de la guitarra y justamente se luce ahí un poquito esa parte de la melodía. Es de donde tomo. Inclusive no solamente interpreto la parte que me corresponde, que es guitarra, sí, también solfeo la parte del canto. Bueno, yo no soy cantante, por supuesto, pero pues sí, para darme una idea de qué es lo que se tiene. Y si bien pues no entiendo la letra así como tal, ya digamos que las notas fundamentales de la armonía, que una novena, una quinta, etcétera, sí, pues ya las encuentro en la guitarra y digo, ok, hay que resaltar esta parte y es donde... Claro. Ajá. Finalmente, Alan, sí, Alberto, tu participación en la Garbancera, ¿qué reflexión te motiva? ¿Cómo te has sentido en la colaboración con Jorge Rodríguez? Cuéntanos un poco de tu experiencia y tu sentir en torno a este proyecto en el que están trabajando. Ajá. Hace poco, con mis alumnos les platicaba sobre el proyecto y uno de ellos me dijo que era un proyecto muy noble.
Ajá, es muy, muy sincero. Él así me lo describió. Y pues la verdad me da muchísimo gusto trabajar con Jorge, que es alguien que está muy, muy metido sobre todo en el rescate de las lenguas, el cacao, y demás. Y aparte del trabajo musical, o sea, estuvimos juntos estudiando y ya estar como en ámbito grabando, profesional, de presentarse, es como muy lindo ese crecimiento. Musical, y sobre todo lo bonito de este proyecto es que no hay de alguna manera que estar peleados, ¿no? Como con elementos académicos y demás. Se da como mucho esa confrontación, sino que podemos llegar a una buena unión, a una fusión entre lo que hemos aprendido y las letras en lenguas. Pues les deseamos todo el éxito, felicidades por su labor. Muchas gracias. Ya hemos tenido oportunidad o continuaremos cerca de su labor artística, del sonido de Garbancera y el repertorio que están trabajando. Alan, Alberto, Jaime, Hipólito, muchas gracias, y mucho éxito en tu labor como guitarrista y docente también. Muchas gracias. Gracias, Alan. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con este programa especial, con motivo del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desarrollar un repertorio de música vocal de concierto, de música de cámara, en lenguas originarias que contribuya a su preservación, a su visibilización y valoración en circuitos culturales y también académicos, es el objetivo primordial del proyecto Garbancera. Una muestra de ello es el tema Ujo Ob, Lunas, texto en maya de Cecil Chan y composición musical de Alejandro Viramontes. La interpretación es de la soprano Citlali Gómez, acompañada precisamente del autor Alejandro Viramontes en la guitarra. Les invitamos a disfrutarlo. Así escuchamos Ujo Ob, Lunas, un texto en maya de Cecil Chan, con la composición musical de Alejandro Viramontes, en la voz de Citlali Gómez, soprano dueña de una poderosa voz, quien también nos acompaña esta tarde. A Citlali le preguntamos cuál es su motivación para participar en el proyecto Garbancera e integrar repertorio en lenguas originarias en su carrera como soprano. Si tengo que dar una respuesta muy honesta, Jorge es uno de mis mejores amigos y yo a él jamás le diría que no a lo que sea que me pidiera, pero tengo que decir que a lo largo de mi carrera, bueno, yo como soprano me enfoqué mucho en la ópera, me enseñaron alemán, italiano, francés, pero cuando Jorge me plantea cantar en lenguas originales dije, claro, o sea, es una nueva educación de pronunciación que yo no tenía para nada y dije, claro que voy a tomar esta oportunidad. Y además el maya me parece que es una lengua que se oye muy bonita. Fonéticamente sí, es dificilísimo, pero me ha gustado mucho trabajar eso. Cuéntanos cómo se aborda la interpretación desde lo vocal y lo emocional cuando el idioma no te es del todo familiar.
Ahora que ya terminé la carrera, he estado trabajando mucho con Alex, de hecho. Hemos estado cantando en español, solamente esta es la primera oportunidad que tenemos de cantar en lengua original. Cuando estaba en la facultad es muy poco lo que se conoce, la verdad. Lo más que se llega a cantar es un ciclo de canciones en náhuatl de Salvador Moreno, que todo mundo lo canta, porque sí, es precioso, no hay duda de eso, pero es muy, muy poco lo que se conoce, la verdad. ¿Has sentido alguna transformación en tu forma de cantar, de interpretar, al trabajar con este tipo de repertorio? En cuanto al trabajo que se hizo, la verdad es que sí fue muy difícil. Hay sonidos en la lengua que yo no tenía integrados para nada. Hay un sonido en especial que me tomó muchísimo tiempo, que es una especie de chasquido, que si ya de por sí es difícil hablarlo, es mucho más difícil cantarlo, y todavía con las notas en las que está puesta las palabras, es muy difícil, pero pues con paciencia, la verdad es que esta canción, a pesar de ser muy chiquita, sí me tomó más de un mes trabajarla bien, porque sí es bastante difícil, veniendo de la nada de estos sonidos, adaptarlos al habla y luego al canto. Agradecemos enormemente a Citlali Gómez, soprano y también integrante del proyecto Garbancera. Enseguida, les ofrecemos un fragmento de nuestra conversación con Alejandro Viramontes, autor de la música de la pieza Uhov, Lunas. ¿Cómo te integras al proyecto Garbancera? Me integro gracias a Jorge Rodríguez, que es el líder, básicamente el gestor de este proyecto. Estaba trabajando en una pieza a principios de este año, 2025, con Citlali, que es la soprano. Estábamos trabajando en una pieza llamada Ciudad sin sueño, que es una musicalización de un poema de Federico García Lorca. Y justo después del estreno de esa obra, Jorge envía un mensaje pidiéndome una reunión, y ahí ya me comenta un poco del proyecto, y yo efusivamente le dije que sí, no solamente porque es mi amigo, porque pues me interesó bastante para crear música con las ideas que él trae. ¿Cómo integras las características propias de una lengua, su ritmo, musicalidad, el tono, dentro de una estructura compositiva? Digamos que crear música con estas lenguas definitivamente es la primera vez. Me aventé, digamos, un poquito ciego al respecto. Me envió ahí unos textos, me envió ahí unos audios, y dije, pues bueno, no soy experto en lenguas, pero pues tengo esto y soy compositor, que es lo que se supone que sé hacer. Entonces me aviento y lo hago. De experiencia de esto, pues sí, es la primera vez de crear este tipo de música en esta lengua, sí, la primera vez. ¿Encuentras desafíos particulares como guitarrista al trasladar esta sonoridad oral al lenguaje del instrumento, al acompañarla? Pues definitivamente es algo que se tiene que tener mucho cuidado al crear, sobre todo si estás creando en una lengua que no es la tuya. Y bueno, también en la tuya, porque luego cuando uno crea en español, también se le puede saltar le gusta mucho a uno una melodía que creó, pero resulta que queda el acento de la melodía en una palabra en la primera sílaba y la palabra no es esdrújula, entonces es como, pues bueno, tienes que modificar la melodía para que pues seguir las reglas un poco del español. Entonces, como yo no conozco las reglas del maya, pues a mí se me hizo un poco difícil. Estuve escuchando muchísimo los audios, leyendo la transcripción, leyendo la traducción, porque también ese es otro, ver el significado de las palabras que se están diciendo. No quiero tener un clímax en la canción y que se esté diciendo algo completamente irrelevante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso al crear la melodía, al dejarse llevar por la melodía, para que pues tenga sentido y que alguien que tenga esta lengua como su lengua primaria pues pueda decir que esto hasta cierto punto pues sí es fiel a lo que se quiere decir en el poema. En un país con tanta riqueza lingüística, pero con fuerte centralismo cultural, ¿cómo consideras que la música puede contribuir a una revaloración real de las lenguas originarias de México? Lo que he hecho con la guitarra en estas canciones, lo que estoy haciendo con la guitarra, es básicamente no preocuparme porque sea algo complicado, sino que sea un acompañamiento sencillo y chance de vez en cuando darle un poco de protagonismo a la guitarra, pero la adaptación de la lengua es básicamente en la voz. En la guitarra yo me desplayo haciendo
lo que conozco o busco un poquito diferente, pero siempre pensando en que es básicamente un acompañamiento a la voz. No me preocupo porque sea protagonista la guitarra. ¿Cómo consideras que la música puede contribuir a una revaloración real de las lenguas originarias de México? La música definitivamente tiene cierto poder al transmitir mensajes culturales. Y yo lo he visto, soy profesor en secundaria y nos ponen a usar los libros de texto de este nuevo gobierno. Yo me acuerdo perfectamente bien porque pues, soy profesor de música y no hay tantos contenidos para música, pero uno de esos contenidos trae bandas de rock alternativo, lo que sea, en lenguas originarias. Entonces sí se ha estado haciendo un chance en un empuje muy, muy grande o muy llamativo para pues dar a conocer las lenguas a través de la música. Yo creo que se podría intentar con un poquito más de énfasis, pero pues poco a poco este proyecto es parte de ese movimiento y pues se ve desde los libros de texto que pues ya hay un cierto empuje hacia descentralizar la lengua. Muchas gracias, estimado Alejandro Viramontes, guitarrista y compositor musical, por esta conversación para Radio Educación. Para concluir, Agni Roches, Jorge Rodríguez, cuéntanos cuál es la perspectiva a un mediano plazo, cómo vislumbras el desarrollo de este proyecto a partir de un día que nos convoca a presentar a nuestro público el resultado de esta labor artística que va iniciando, que va creciendo con mucha fortaleza. ¿Cómo vislumbras la perspectiva del proyecto Garbancera? Bueno, Proyecto Garbancera tiene varios fines. Uh-huh. En una videollamada con la maestra Chan, hablábamos justamente de esta cuestión de escribir en lengua originaria. Ella muy, muy linda, me decía, yo escribo en maya y hay gente que quiere aprender maya para poder leerme. Y hay gente que habla maya pero no lo lee. Entonces pretendemos que este círculo vicioso se vuelva más bien un ciclo virtuoso, que haya más arte que las comunidades puedan consumir. De hecho, la antología que estamos preparando está contemplando una dotación de guitarra y voz. ¿Por qué? Porque queremos que esta música se lleve a las comunidades de donde vienen los textos. De repente mover un piano, un teclado es demasiado complicado. Hay comunidades que desafortunadamente en la actualidad no cuentan con electricidad. Es complicado acceder a estas comunidades. Por eso estamos contemplando guitarra y voz para poder ir a las comunidades, que la gente escuche arte en sus propias lenguas y sea un incentivo para continuar hablándolas, para darles difusión, para compartirlas. Y eso es lo que queremos que sea Garbancera. ¿Cómo encontramos el proyecto en internet, en redes sociales quizá? ¿Cómo establecer contacto con ustedes si existe interés del público que nos escucha? Perfecto, pues justo nos pueden escribir a anto.garbancera@gmail.com. También contamos con nuestro sitio en Google Sites. Nos pueden buscar como Proyecto Garbancera o Antología Garbancera. Y en redes también nos pueden encontrar como Anto-Garbancera-MX. Excelente, pues muchísimas gracias, Jorge Rodríguez, por esta conversación y tu presencia y tu labor artística para el público que escucha este programa especial en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Proyecto Garbancera. Con nosotros Jorge Rodríguez y Agni Roches, impulsor de esta actividad, coordinador del proyecto, esta plataforma de creación e intervención sonora que vincula lenguas originarias, oralidad, poesía, literatura, memoria colectiva, música de cámara, experimentación, con un gran empuje. Muchas gracias y felicidades, Jorge Rodríguez. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Participamos en la realización de este programa. En los controles técnicos, Guillermo Lagarda, Luis Felipe Oropesa y Francisco Aguilar. La realización es de Miguel Ángel Fernández. En la conducción, Manuel Chávez.
Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Celebramos la diversidad, la memoria viva y la fuerza de los pueblos originarios. Proyecto Garbancera.